Bendiciones de lo alto, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los continúe bendiciendo mucho más en esta mañana. Es para mí un gozo, es para mí un privilegio y un honor poder compartir nuevamente con ustedes la bendita palabra del Señor. Como todos saben, hasta ahora, ¿verdad? Hasta este tiempo, hasta este día se ha venido estudiando nuestro tema del mes en la iglesia, que es acerca de la libertad en Cristo. Y para eso, hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios en Lucas 13, del 10 al 17. Y el título que lleva esta reflexión es Seamos libres. Lucas 13, del 10 al 17, dice así en el nombre de Jesús. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atacado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas palabras, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En primer lugar, debemos destacar que esta mujer era una mujer piadosa y estaba en la sinagoga adorando a Dios, pero estaba sufriendo una larga aflicción. Ella era judía, bajo pacto descendiente de Abraham, y asistía a la sinagoga fielmente, pero este espíritu la afligía, la atormentaba. Ella trataba de vivir una vida normal. Quizás ella procuró ayudarse con algo, pero esto era espiritual, mis amados hermanos. Y no todas las enfermedades tienen un origen, digamos, demoníaco o espiritual, pero sea la enfermedad natural o espiritual, debemos de entender y saber que Cristo es nuestro sanador y libertador de todo tipo de enfermedad y atadura que podamos tener. En el versículo 10, cuando dice al inicio, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Aquí hay algo en lo que debemos detenernos. Y yo quiero que lo podamos ver. Y es que Lucas se enfoca en dejarnos ver que Jesús no estaba allí por estar, sino que Jesús enseñaba. No dice que Jesús estaba en la sinagoga por estar, pues, sino que estaba, ¿qué? Estaba enseñando. La razón por la que Jesús enseñaba en la sinagoga era la misma por la que también enseñaba estando en el monte. También la razón por la que enseñaba si se montaba en una barca con sus discípulos. Pero era también la misma razón por la que él enseñaba mientras caminaba con ellos. La cosa aquí, mis amados, era que donde quiera que nuestro Señor Jesús anduviera, él enseñaba.
La razón por la que él enseñaba era porque la esencia de él no era otra cosa, sino más que dejar mejor todo lugar donde él pasaba. Era bendecir todo el entorno donde él se encontraba. Así que por todo lugar por donde él pasaba, él hacía que saliera su esencia, que era dejar mejor todo lugar o toda persona, porque podemos ver algo, y es que el ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra tenía tres aspectos fundamentales. Él vino a hacer tres cosas, y esas tres cosas, la primera era enseñar, la segunda era sanar y la tercera era liberar. Él se enfocó en esos tres aspectos: enseñaba, sanaba y liberaba a los cautivos. Y tanto así era que a él no le importaba que lo llamaran falso. Él nada lo intimidaba. Él enseñaba en medio aún de los fariseos, de los saduceos y de todos los feos que se llenaban de odio en contra de lo que Dios hacía a través de él. Él enseñaba. Él seguía enfocado en enseñar. No le importaba lo que le dijeran hijo del diablo, que le dijeran fuera de orden, porque él sanaba y enseñaba en los días que eran ley, estar de reposo. Él enseñaba y continuaba enfocado en su ministerio. Él enseñaba así no le creyeran lo que él decía. Entonces podemos ver claramente qué es lo primero que nos revela este primer texto. Nos revela que lo que Dios nos ha mandado a hacer no lo podemos dejar de hacer. Nada lo puede frenar, mis hermanos. Nada lo puede limitar. No importa donde estemos. ¿A qué nos llamó el Señor? A los que nos ha llamado el Señor, eso lo tenemos que hacer. Y tenemos que tener cuidado si tenemos que tener un ambiente perfecto para poder hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Tenemos que tener cuidado si solo podemos ser cristianos cuando estamos en medio de otros cristianos. Y también si solo podemos ser hijos de Dios cuando estamos en la congregación. Debemos de tener cuidado porque Dios nos está llamando hoy a que brillemos cuando estemos ¿dónde? En medio de nuestra familia que aún no ha conocido a Cristo, en medio de nuestro entorno de trabajo con nuestros compañeros de trabajo, en medio de las tinieblas. Nosotros estamos llamados a ser luz, estamos llamados a ser la sal que sala esta tierra insípida, mis queridos hermanos. Somos embajadores de Él. Recordemos que somos los representantes de Él. ¿En dónde? En nuestra comunidad, en nuestro urbanismo. Allí nosotros representamos la luz de Cristo. Aquí hay algo importante que debemos entender, que si nosotros no nos ponemos resistentes a todos los embates del enemigo, si no nos volvemos resistentes ante todos los ataques del diablo como vengan, no vamos a tener una identidad firme como la que tenía nuestro modelo por excelencia, mis amados. Tenemos un modelo que es Él, que fue nuestro Señor Jesucristo y sigue siendo. Dice la palabra que enseñaba donde quiera que Él estaba. Porque una cosa es lo que las personas puedan decir de nosotros y otra muy diferente lo que nosotros somos, nuestra identidad en Cristo. Una cosa es que tú permitas que lo que las personas son altere lo que somos. Lo que tú haces habla de lo que tú eres definitivamente. Por ejemplo, las aves vuelan porque ellas nacieron, a ellas las crearon ¿para qué? Para volar. Los peces nadan porque a ellos los crearon pues para nadar. Y nosotros nos hicieron luz ¿para qué? Para brillar. Nos hicieron luz para alumbrar en medio de las tinieblas.
Es necesario que nosotros, mis amados, nos autoanalicemos y veamos en qué estamos invirtiendo nosotros nuestro día a día. ¿En qué? Porque a veces, ¿verdad? Nos distraemos, hermanos, y estamos tal vez discutiendo con gente con la que no tenemos que discutir o tratando de responder a cosas que no tenemos que responder, dejando que el enemigo utilice distracciones para que nos desenfoque de lo que Dios quiere que nosotros atendamos. Vamos a ponernos en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Vemos que el profeta Isaías, hablando proféticamente de la persona de Cristo, decía que el Señor venía a hacer todas estas cosas y ese es nuestro modelo por excelencia, ¿verdad? Y es por eso que nosotros debemos ser esa luz en las tinieblas. Y hay gente que no está usando, mis amados, hay dentro de nosotros mismos todo el potencial que Dios le ha puesto, toda la autoridad que Dios le ha dado, toda la unción que tiene. Todavía no estamos trabajando al 100% para poner en práctica todo lo que ya Dios nos ha colocado dentro de nosotros. Nosotros queremos saber la unción que tenemos. Basta con que miremos el gigante que tenemos al frente. Y ese gigante va a hablar de lo que ya tú y yo tenemos para derribarlo. Es importante que estemos claros en eso, porque es necesario que nos empoderemos de la autoridad que dice la Biblia que el Señor nos ha dado, porque el Espíritu Santo mora entre nosotros. Ya nosotros no somos cautivos ni somos esclavos, ya nosotros somos libres porque Él nos hizo libres. Lo que antes a mí me ataba ya no me ata, ahora yo ato eso en el nombre de Jesús. Porque la Biblia cuando dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos, nos está dejando ver claramente, mis amados, que Él ha puesto en nosotros esa autoridad. Es más, nosotros estamos llenos de todas estas cosas y todavía nosotros somos egoístas y pretendemos esperar que se nos dé más para poner en práctica las cosas que tenemos que hacer. No es posible que hoy por hoy que somos libres y gozamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios nos ha hecho libres, entonces nosotros nos volvamos insensibles y no nos pongamos a hacer y nos distraigamos en no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, así como el profeta Isaías habló de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él iba a hacer, nosotros, amados, hoy por hoy tenemos que decir que la iglesia del 2021, la iglesia de Tipuro, hermano, no se va a dejar amedrentar por esta pandemia, que esta iglesia, mis amados, no se va a doblegar ante las tinieblas y que es el tiempo y es en el momento que nosotros nos vamos a empoderar de todo lo que Dios nos ha dado para ponerlo en práctica y para que se escriba de nosotros así como se escribió de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amados, y todo lo que les he dicho con respecto a esta primera parte de esta historia. Pero ahora en segundo lugar podemos ver algo muy importante y es nuestro enfoque en esta mañana. Es en el versículo 11 cuando dice, en el versículo 11 de Lucas 13, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Aquí vemos dos cosas importantes y bien resaltantes. Una era que no había nacido enferma, sino que desde hacía, o sea, hubo un momento en el cual ella queda con esta enfermedad. Es decir, que esa condición tuvo un día de entrada en la vida de aquella mujer.
porque cuando las personas en aquel tiempo eran enfermas de nacimiento, la misma Biblia lo aclara, tal como es el caso del ciego en Juan capítulo 9, que dice la palabra que era ciego de nacimiento, pero en este caso no era así. Entonces vemos que si esto tuvo un origen, algo le abrió la brecha para que entrara a la vida de esta mujer. Pasó algo que le dio ese acceso a este espíritu para que entrara en la vida de esta mujer. Lo otro es que dice que tenía espíritu de enfermedad. No dice que estaba enferma, sino que tenía un espíritu de enfermedad. Porque hay enfermedades que se transmiten por herencia. Pero cuando Dios nos libera, no tenemos por qué cargar más con esas herencias, con esas maldiciones que se transmiten a través de nuestra familia. Porque en Cristo hay libertad y hay sanidad. Debemos entender que hay enfermedades, ¿verdad?, que son tal vez por descuido de nosotros mismos. Hay otras enfermedades por sucesos determinados, como por ejemplo este virus, que serían enfermedades naturales, digámoslo así. Pero algo muy distinto es tener un espíritu de enfermedad, como es este caso. Y es aquí donde se nos declara algo bien tremendo, porque podemos ver que todas las enfermedades no son naturales, ¿verdad? Pero el único que sí sabe si estamos enfermos por una enfermedad que se transmitió por herencia, o porque fue eventual, o porque tenemos un espíritu de enfermedad, es nuestro Señor Jesucristo, porque de inmediato Él identificó y le dijo a la mujer: no es legal que tú estés así. ¿Por qué? Porque tú tienes un espíritu de enfermedad, ya que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Él rompe nuestras cadenas de opresión, de lo que sea, y somos libres. En este caso, ese espíritu a ella de enfermedad la hacía estar encorvada, ¿verdad? Y aquí vemos algo que cuando las personas están encorvadas, ¿verdad?, lo primero que vemos es que no puede andar derecho. Esa persona anda torcida y siempre va a ver hacia dónde, hacia el piso, porque la curvatura de su columna no la dejaba ver hacia adelante. Y tal vez muchos les podían decir: pero enderézate. Y resulta que para ella poder enderezarse era necesario sanarlo de adentro, para que lo que está por fuera se pueda enderezar. Estas son cosas, mis amados, que es necesario que sea Dios tocando y liberando espiritualmente a las personas para que puedan reflejar, ¿verdad?, que son libres y poder andar derecho. Y a veces nos enfrascamos con las personas y queremos que anden derecho, y resulta que son personas torcidas. A veces vemos que hay hijos torcidos, hay esposos torcidos. Es allí cuando el caballero de la cruz, que es el Señor Jesucristo, tiene que venir y liberar lo de adentro para que lo de afuera se pueda enderezar. Hay algo aquí bien importante que tenemos que tener claro. Esta mujer, como quien dice, abrió una brecha, algo pasó en ella que dejó que ese espíritu de enfermedad se instalara en su vida por 18 años. En la Biblia vemos la historia de Mefiboset, que fue aquel niño que dejan caer, que la criada lo dejó caer, y por esto él queda lisiado para toda su vida. Y tratando de entender la condición de esta mujer, vemos que hay caídas, hermanos, en nuestras vidas que traspasan nuestro corazón. Y es allí donde el espíritu entonces de amargura, ¿verdad?, tiene una puerta para entrar. También hay cosas que traumaron nuestras vidas y entonces le damos ese espacio para que un espíritu se instale en nuestras vidas. Porque Satanás busca brechas por medio de lo que sentimos.
Y es por eso que hay sentimientos que no les podemos dar cabida en nuestras vidas. La palabra no se equivoca cuando dice que hay palabras que son como golpes de espada. Las palabras que nos dicen marcan nuestras vidas y pueden crear esa brecha para que un espíritu se instale. Hay áreas entonces en nuestras vidas que pueden estar encorvadas aún aunque nosotros andemos en este camino y ya hayamos aceptado a nuestro Señor en nuestro corazón y le estemos sirviendo a Él. Hay situaciones que nos pasan que hacen que cambiemos nuestra manera de ser, que empecemos a arrastrar espíritus, ataduras en nuestras vidas. Porque imaginémonos por un momento cómo era la vida de esta mujer. Una persona que era mal vista, una persona que no tenía la oportunidad de poder ver hacia el horizonte, de poder ver todo lo que estaba en su entorno, sino que siempre miraba al piso. Esto era una situación que la hacía sentir amargura en su corazón, que la hacía sentir obstinada por estar en esta condición por tanto tiempo. Y cuando esto pasa, cuando alguien está encorvado del espíritu y Dios le da alguna bendición, ¿qué pasa? Que no lo valoran, no lo pueden cuidar porque están mal por esa condición que tienen. Así que nosotros debemos identificar cuáles son esas curvaturas que pueden estar en nuestras vidas y que nos tienen atados. Cuando a nosotros se nos dificulta perdonar, es porque hay algo encorvado. Y es ahí donde tenemos que reflexionar y analizarnos, sabiendo, como decíamos al principio, que Dios nos ha dado la autoridad, Dios nos ha dado la unción de poder ser libres en su nombre. Vemos algo bien interesante en esta historia y en el versículo 13, cuando dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Es decir, que ella también accionó, ella se acercó al Señor para que el Señor le pudiera poner las manos, porque el Señor en el 12 dice que la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella. Ella tuvo que hacer su parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para poder ser tocados por ese poder liberador que tiene nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas cuando nos toca. Habiendo dicho todo esto, mis queridos hermanos, debemos tener bien claros entonces que nosotros tenemos que ser completamente libres, como dice su palabra. Tenemos que estar sanos espiritualmente para que no haya ninguna encorvadura en nuestras vidas que no nos deje ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Es el tiempo que nosotros nos apropiemos de sus promesas y creamos en el que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible y que no hay nada en nuestras vidas que no pueda ser sanado y liberado, porque Él tiene todo el poder y nos ha dado la autoridad y la unción para reprender en su nombre todo lo que estorbe en nuestras vidas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a estar orando. Bendito Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos en esta mañana porque tenemos un Dios vivo, un Dios real, porque no somos huérfanos, porque tú peleas por nosotros, porque tú, Señor, nos instas, porque tú nos redarguyes y nos haces ver dónde están nuestras fallas, porque tú nos amas y nos quieres libres para así poder conquistar todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, ayúdanos porque nuestras fuerzas no podemos, pero en tu nombre nos declaramos libres y nos declaramos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén y amén.